sagitales, que estos no son cortes verdaderos, sino que es la sumación de todas esas imágenes para poder ver alteraciones morfológicas. La ventana que nos están poniendo en esta imagen es ventana de pulmón, exclusivamente para ver lesiones propias o sea, del pulmón y de la vía aérea. Si ustedes ven, vemos un pedazo de tráquea y un pedazo de bronquio izquierdo, la aorta totalmente densa en blanco, todo el mediastino en blanco, como los tejidos periféricos, porque es específica para pulmón. Aquí podemos ver si hay una lesión pulmonar desde el punto de vista de ocupación de espacio aéreo, que es el síndrome de ocupación de espacio aéreo, o el síndrome de consolidación pulmonar. También que eso incluye desde el edema agudo del pulmón, de tipo alveolar, la hemorragia pulmonar y los procesos neumónicos de tipo bacteriano en general. Eso también incluye los procesos digestivos al pulmón, o sea, el que se broncoaspiró, se tragó el alimento con jugos gástricos, se broncoaspira, por ejemplo, una persona drogada, inconsciente, borracha, etcétera. Y que esto pueda pasar. Ayer tuvimos, por cierto, un caso, si no mal recuerdo, de un paciente muy típico es una persona drogadicta y que tiene lesiones pulmonares muy específicas en los lóbulos posteriores del lado izquierdo, en la zona posterior del lóbulo superior izquierdo y en la zona lingular, en la língula, en la zona del lóbulo medio derecho, muy típicas, porque el resto no tiene nada, de procesos de neumonitis por broncoaspiración, que es una destrucción química del pulmón, y luego le agregas aparte la bacteria, obviamente, de la comunidad, la más perra que quieras, un neumococo, un streptococo, un estafilococo, una klebsiella o alguna otra variedad. Muy bien, avanzamos. Ya los lobulillos y los acinos, nosotros podemos ver por tomocomputada la imagen muy típica de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El signo de, ay, se me fue, doctora, el signo de la vía aérea, ¿cómo se llama? El signo del broncograma aéreo, que ya lo vimos en la placa de tórax, que es una imagen radiotransparente, cuando ya es patológico por un proceso de consolidación de los que ya acabamos de mencionar, cualquiera de ellos, o muy en la periferia, pequeñas imágenes como saculares ocupadas en forma de roseta, de contornos irregulares, que no son nódulos, son acinos. Hay que diferenciar el acino del nódulo. El nódulo es intersticio, ¿sí? Y el acino es el espacio aéreo donde se encuentran pues todos los alveolos y obviamente la comunicación es entre los alveolos, que es los coros de Kohn, los poros de Kohn. Avanzamos, muchachos. La siguiente, esta es una reconstrucción normal. Bueno, aquí lo mismo, ya lo platicamos, estamos viendo nada más en otro corte porque también se hacen rebanadas a pesar que son reconstrucciones y estamos viendo la tráquea, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho, sí, el bronquio derecho principal, el bronquio intermediario que nada más existe en el lado derecho y el bronquio para los lóbulos medio y lóbulo inferior. En el lado izquierdo nada más existe un solo bronquio muy alargado, un poquito más horizontalizado que el bronquio derecho, sí, que es para el pulmón izquierdo, que sabemos que es más pequeño porque 2/3 partes del corazón están en el hemitórax izquierdo. Avanzamos. Y esta es la radiotransparencia pulmonar con ventanas de pulmón. Tenemos una ventana, avanzamos. Tenemos indicaciones de la tomocomputada. Son importantes porque pues ahí estamos en los servicios de urgencias. Aquí obviamente en nuestro hospital es pequeño, pero es muy socorrido todo lo que es emergencia y urgencia. Y voy a leer las emergencias. Un traumatismo torácico incluye que haya una lesión al propio corazón, una lesión al propio pericardio, una lesión al pulmón, desde una hemorragia pulmonar, un hemotórax, o que haya fracturas múltiples en el tórax llamado el síndrome de tórax inestable, que son más de 7 fracturas costales, normalmente en un hemitórax y a veces también en el otro, y eso va a producir como un tórax de piano que le llaman, bueno, yo le llamo tórax de piano, yo se lo puse, tórax de piano, pero que no hay armonía, porque a los movimientos respiratorios, obviamente esto está moviendo en forma disarmónica. Entonces se necesita reforzar esa zona, estabilizar los arcos costales o fusionarlos a través de placas de titanio, sí, y obviamente para que no entre en un problema de arritmia cardíaca y un proceso respiratorio también arrítmico. Patologías aórticas. Bueno, las disecciones aórticas pueden ser normalmente traumáticas o pueden ser por aortoesclerosis. Son las únicas dos prácticamente que ya hay. Las congénitas, bueno, pues
tendríamos que tener un síndrome de Marfan. Un síndrome de Marfan es una persona que tiene un problema de los tejidos conjuntivos, que tienen un síndrome ya catalogado así como síndrome de Marfan, es congénito, también hay el mosaicismo y que te pueden dar el aneurisma de aorta, disecante, o te pueden, aparte que son hombres muy flexibles, personas muy flexibles, o que te pueden dar las personas el cristalino se luxa. Entonces, esto también es congénito de los congénitos. Y de los infecciosos, pues los sifilíticos ya desaparecieron prácticamente porque pues desde que Fleming inventó la penicilina se ha atacado muy duramente, afortunadamente, al treponema pálido. Datos de, y bueno, la ortoesclerosis, obvio, por la edad, puedes tener que es la causa más frecuente ahorita, que es la causa más frecuente de un aneurisma disecante de aorta. Ascendente, transverso o horizontal, normalmente, y te puede producir esta disección o enfermedades propias aortoilíaca, que es la enfermedad de Lerich. La enfermedad de Lerich o Lerich es la enfermedad llamada aortoilíaca que afecta a toda la aorta inferior, incluidas las ilíacas, y que por alguna razón de tipo también de placas de ateroma, pudiera producirte una disección tanto de la aorta distal o infrarrenal, así como de las arterias ilíacas, y puedes tener aneurismas disecantes. La embolia pulmonar. La embolia pulmonar hay de varios tipos, depende del tipo de émbolo. El émbolo puede ser hemático, que es el más frecuente. El émbolo puede ser grasa, cuando hay fracturas de los huesos, es muy poco frecuente, ahí es muy poco frecuente. O la embolia de tipo tumoral, que pudiera presentarse, ¿sí? Las tromboembolias o las tromboembolias causadas por cirugías posteriores. También una paciente que entró perfectamente bien a una cirugía y de repente en menos de 24 horas o en 24 horas o un poquito más de 24 horas, por el tipo de cirugía, sobre todo pélvica o tanto desde el punto de vista en femeninas, histerectomía y oferectomía, o cesáreas, o fracturas de la región acetábulo, cabeza del fémur, o de los isquiones, de los pubis, o de los ilíacos, o del propio sacro, nos pudieran producir una tromboembolia posterior de tipo hemático, no necesariamente el tipo de la médula ósea amarilla, y eso produciendo una tromboembolia de tipo graso, ¿no? Entonces hay tromboembolias hemáticas, tromboembolias grasosas, tromboembolias por metástasis o tromboembolias de tipo, a ver, ¿cuál otra? Gaseoso. Las pacientes, ¿cuándo tenemos una tromboembolia gaseosa? Cuando, en dos circunstancias, lo más frecuente, los buzos que permanecen demasiado tiempo haciendo estas actividades bajo el mar, en Cancún, en Acapulco, no sé, y el nitrógeno se concentra, como que se comprime, y eso te puede producir una tromboembolia de tipo gaseoso. ¿Qué otra causa te produce la tromboembolia de tipo gaseoso? Que se meta de alguna manera un émbolo a través de una jeringa. Antes en los años 80 y 90, y todavía puede suceder, cuando nosotros metemos medio de contraste a presión sin un inyector automático al sistema venoso, pudiera producir una tromboembolia gaseosa de tipo iatrogénico en el servicio de rayos X. También se puede suceder porque no se mete no tenemos disparadores ni jeringas, sino lo hacemos a mano, pero le metemos aire a las jeringas como si fuera un suero inyectado más a presión, y podamos meter a alta velocidad el contraste y nos opacifica perfectamente bien. Si no estamos preparados a eso y nuestro frasco le metimos presión de gas, en complicaciones posoperatorias de tipo torácico, todas las que ya vimos, descomprimir un hemotórax, descomprimir un quilotórax, descomprimir un neumotórax a tensión, todo eso. Hematomas mediastínicos después de un trauma, puede ser un hematoma periférico del mediastino que incluye, por ejemplo, un hemopericardio, ¿sí? Colecciones pleurales, ya las vimos, sobre todo las infecciosas que nos pueden dar un empiema. Y sobre todo recuerden que la pleura no solamente la tienes en la periferia de los arcos costales, o sea, pleura costal anterior, lateral y posterior. Tenemos la pleura diafragmática y tenemos la pleura del mediastino. Por eso es pleura mediastinal, pleura diafragmática y pleura costal.
Sí, así se le nombra, depende de la posición de donde esté situadas las pleuras. Recuerden que las pleuras no se conectan entre ellas, lo que se conecta es la vía aérea y los pulmones a través de los bronquios. La pleura derecha y izquierda no tiene por qué verse una a la otra, ¿eh? Para nada, no hay nada que ver ahí. Usted vengo del servicio de terapia, ahora presentó una paciente. Avanzamos con la siguiente, por favor. 57 años, antecedentes de diabetes, aparentemente... O en no emergencias. Evaluación de nódulos pulmonares. Existen el síndrome llamado, perdón, la patología llamada, no síndrome, la patología llamada, permítame tantito ahorita que termine aquí de hablar. Permítame. Una pregunta, un momentito. ¿Cómo siguió tu paciente, doctora, de ayer de... ¿Estás en terapia? La señora esa que operaron del hemoperitoneo de la ginecología. No, otra apellido tenía. No me acuerdo. Pero fue la que operaron los ginecólogos ayer. Sí, que lleva 3 cirugías. Ya van mejorando. Todavía están, pero ya mejor. O sea, no era una coagulación vascular, dice. Yo hablé con los ginecólogos y estaban los vasos saliéndose la sangre. Mejor. Era obvio, algo pasa por mi casa, sácate de mi corazón. Amiga, pues ni que fuera un ley instantáneo. Eso era un hemoperitoneo y normalmente es pues, pero arterial venoso, como si fuera un embarazo ectópico roto. Es sangre venosa, no arterial. No, arterial se te muere en ese instante, ni siquiera llega con ustedes, amiga. No alcanza a llegar ni con ustedes, es la verdad. Sí. Para la muy amable urgencias tenemos tenemos el internet inestable. Por favor, no, ahorita no. Tenemos evaluación de los nódulos. Tenemos nódulos solitarios y nódulos múltiples. Los nódulos solitarios normalmente son amartomas o son granulomas. Y los granulomas normalmente es el foco de, ¿cómo se llama el foco tuberculoso? El foco de Gón. Focos de Gón y ¿cómo se llama el otro? Foco de Ranke, algo así, ¿no? Ranke y Gón, no me acuerdo muy bien. Y entonces tenemos nódulos de tipo tuberculoso, tenemos nódulos que pueden ser uno o múltiples, no muchos. Puede ser un nódulo pulmonar solitario como un amartoma o un adenoma. Amartoma es un tejido desorganizado formando un nódulo que tiene las 3 capas germinativas pero de tipo benigno. Entonces en un amartoma podemos encontrar cartílago, hueso, tejidos vasculares, linfáticos, tejido de sostén, etc. Ese es un amartoma y hay que detectarlo porque puede tener calcificaciones adentro. Entonces hay todo un protocolo para nódulo pulmonar, porque lo más grave sería es que ese nódulo pulmonar realmente fuera un carcinoma broncogénico. Tenemos masas ciliares, obviamente, normalmente son por los crecimientos ganglionares, normalmente es causados por los linfomas. Tenemos el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin, ambos dan ganglios. Y ambos un momentito, muchachos. Voy a apagar aquí tantito mi stop video. Aguántenme.
Pero aquí estaba la maestra Hernández, o sea, la maestra de ustedes. Bueno, en no emergencia ya dijimos, a ver, ya dijimos nódulos, ya dijimos masas ciliares, ya dijimos tumores de mediastino, ok, perfecto. En no emergencias, diagnósticos de estratificación de un cáncer de pulmón. Aquí la clasificación normalmente se hace, si no hay cambios, con la clasificación TNM, tumor nódulo metástasis internacional, ¿sí? Que se divide en etapas y una etapa es el tumor, depende del tamaño del tumor. Otra etapa es el nódulo ganglio, depende de dónde se encuentren situados y cuántos son, en qué sitio o qué grupos ganglionares son los afectados. Eso incluye muchos tipos de tumores, sobre todo los de origen epitelial, que son todos los carcinomas, y la M, que significa metástasis. ¿De dónde provienen? Si es hematógena, si es linfática, si es por contigüidad, o en el caso del cáncer de pulmón, en el caso de las células pequeñas o células en avena, normalmente de tipo, también existe la transbronquial, que son 4 tipos de metástasis que tiene el cáncer de pulmón. Y entonces, cada etapa nos va a dar una etapa, depende de la etapa, por ejemplo, un T3, M2, M1, y toda junta hace un estadio. Y el estadio ya está bien especificado para cada tipo de tumor, si es cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de intestino, cáncer de vías biliares, cáncer de páncreas, cáncer, no sé, de pulmón, no sé, de suprarrenales, no sé. Cada una de esas se juntan las 3 y nos llama un estadio. Y el estadio ya vienen especificados a nivel internacional cuál es el procedimiento a seguir. Se le opera, se le manda a su casa, se le manda a clínica del dolor para que le pongan al bien morir, o se le da lo que se llama aquí la voluntad anticipada y se le explica que obviamente es inminente el caso de muerte en caso de que esté avanzado el tumor. Eso incluye también la glándula mamaria. Hay tumores que no entran a TNM, sobre todo los linfoproliferativos, o sea, el linfoma no entra a TNM, entra a la clasificación de Ann Arbor. O los tumores del sistema nervioso central tampoco entran a TNM, o sea, un astrocitoma maligno, un glioblastoma multiforme maligno, un oligodendroglioma maligno. Ese tipo de tumores, muchachos, no entran a la clasificación TNM, entran a la clasificación WHO o clasificación WHO, que es la World Health Organization. No sé, no me recuerdo más algún otro tipo de clasificación, pero cada uno depende de la etapa. Ahora sí, los tumores de mesodermo, que provienen del mesodermo, que son, y ya lo dije la vez pasada, creo, articulaciones, músculos, huesos, cápsulas sinoviales, pleuras, epiplón, mesenterios, meninges, pericardio, todo lo que tenga que venir de tejidos de tipo mesodérmico, de la capa del mesodermo, esos tienen sus propias clasificaciones porque esos no son carcinomas, esos provienen de células de tipo mesénquima, incluidos los tumores malignos de vasos sanguíneos, que son los angiosarcomas o hemangiosarcomas, y entonces se llaman sarcomas, y esa es la clasificación de ellos, son los sarcomas. Esos tienen sus propias clasificaciones. No soy oncólogo, pero el que vaya a ser oncólogo, pues tiene que estudiar todo eso. La evaluación de anomalías congénitas de los grandes vasos torácicos, bueno, también aquí pudieran entrar, por ejemplo, una coartación de aorta. Una coartación de aorta normalmente es después de la arteria subclavia izquierda, que emerge como tercer vaso de la zona del conducto de la aorta horizontal o callado de la aorta. Ya ves que primero es el tronco braquicefálico arterial, que da la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Luego es el segundo vaso que emerge normalmente del callado, es el tronco de la carótida primitiva común, y el tercero es el tronco de la arteria subclavia izquierda. Y entonces, después de la subclavia puede aparecer una situación de una estenosis congénita, que puede ser una coartación de aorta o puede estar incluida con algún síndrome en específico. Yo me imagino que a eso se refiere. Y caracterizaciones de las enfermedades pulmonares de tipo intersticial, muchachos, normalmente, bueno, eso tiene que ver con todas las neumoconiosis, hemitana de pulmón, y eso incluye todos los grupos, todas las patologías de tipo laboral, en las cuales se inhalan partículas de un cierto diámetro, menores de 5 nanogramos, no me acuerdo, perdón, nanómetros de tamaño, que son inhaladas y además llegan hasta la parte más final de lo que es el bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal y luego bronquiolo respiratorio. Y entonces nos producen un efecto inflamatorio y nos producen la neumoconiosis. Estamos hablando
hablando de minerales, el bario, la varitosis, la beriliosis, la antracosis, el carbón en este caso, la silicosis, el sílice, la inhalación de partículas, por ejemplo, de la caña de azúcar, que es la vagasosis y un montón de más. Hay muchísimas. Neumoconiosis hay muchísimas y todas te van a dar fibrosis pulmonar con hipertensión arterial pulmonar y pueden llegar a producir una cirrosis de tipo cardiogénico. Cirrosis de tipo cardiogénico, no cirrosis alcohólica, esa es otra cosa. Y las patologías pulmonares de tipo intersticial, otra, por ejemplo, la alveolitis alérgica extrínseca. Pero la alveolitis alérgica extrínseca es el llamado la neumonía por hipersensibilidad. Y las neumonías por hipersensibilidad normalmente son causadas por polvos orgánicos y eso incluye todos los excrementos de las aves. Entonces muchas personas tienen palomas en su casa, canarios, pichones, todo ese tipo de animales. Me imagino que también debe haber avestruces, porque hace tiempo pues, hasta se comían los muslos de avestruz y debe haber granjas de avestruz que estaban en Puebla. Pero todos los que se dedican a los gallineros y todo eso, inhalan ese tipo de polvos, como son orgánicos, te pueden producir la llamada neumonía por hipersensibilidad. A lo mejor aquí entran hasta los ácaros de las almohadas. Ya ves que cuando tú no cambias tu almohada, puedes tener muchísimos ácaros, muchachos, muchísimos ácaros. Y entonces siempre se recomienda cada 6 meses cambiar la almohada. No la cambiamos o por huevas, o por flojo, o porque no me acuerdo, o porque es mi almohada de cuando era chiquito y todavía está toda babiada. Pero se recomienda cambiar la almohada por lo menos yo creo que una vez cada 6 meses, porque se llena, todo lo de adentro se va a hacer, ese colchoncito va a ser puro ácaro. Pero bueno, cada quien, yo no las cambio, me imagino que también mis almohadas van a estar llenas de ácaro, pero no tengo alergias. Todas esas cosas que se inhalan de tipo orgánico nos pueden producir la alveolitis alérgica extrínseca, que tiene varias etapas, llega a la etapa final de lesión intersticial con una hipertensión arterial pulmonar, que es lo mismo que la neumoconiosis, sí, y pues ya ahí quedas, ¿no? O los enfisemas, bueno, los enfisemas en relación al enfisema, sobre todo el palo bulillar, que es más patente, es la destrucción con bronquiectasias cilíndricas, varicoides y saculares. Bueno, y la enfermedad pulmonar intersticial, pues bueno, a veces hay metástasis intersticiales, algunos cánceres como el del tiroides dan metástasis de tipo intersticio nodular, que no es espacio aéreo, entonces no estamos hablando de una consolidación, sino del otro espacio. Recuerden que de los dos patrones que hay en radiología, uno es el intersticial y otro es el espacio aéreo alveolar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me están escuchando o ya se durmieron? No, doctor, ninguna. Avanzamos, todavía tenemos media hora. Avanzamos. Ya vimos. Ya lo terminamos, ya me había gustado, ya estaba agarrando así como carrera. Sí. No, es que hace ratito alcé mi mano, pero no la vio. Cuando empezó a hablar de tórax inestable, dijo que un signo de piano, y dijo que era porque se habían, no estaban... Yo le puse signo del piano, amiga, porque, a ver, ese no lo vas a encontrar. Yo le puse signo del piano, pero es un signo mío, marichalaresco, para que me entiendas. O sea, ¿qué pasa? Ok, hazte cuenta que tienes 8 fracturas. Llega un paciente bicicleta. A ver, vámonos a algo más grueso. Motocicleta, porque el impacto es más grande. Viene un camión ahí en Indios Verdes y rácatelas. Se le da en toda. Se cae el hombre, llega con neumotórax bilateral, hemoneumotórax bilateral, olvídate, fractura de cráneo, fractura de fémur, tibia, peroné, huesos ilíacos, isquion, pubis y una que otra vertebral. Pero aparte, para poderte mantener vivo, pues, ok, a lo mejor el hematoma es una hemorragia nada más pulmonar, es hemorragia cerebral, no es un hematoma epidural. Cuando ya lo veamos, el hematoma epidural es una emergencia médica en cráneo, ¿sí? No, va más allá de una urgencia, porque si no lo quitas el hematoma epidural, pues se te muere el paciente. Pero imagínate que aparte tiene 8 fracturas de costilla de un lado y 10 del otro, como los que llegan aquí a la villa, es en serio, ¿eh? Entonces imagínate la disarmonía en el movimiento respiratorio, doctora. Imagínate así como, hazte cuenta que aquí mis 2 manos es el tórax, imagínate que lo estás viendo. Y mira, así van a ser porque es una disarmonía. Y esa disarmonía, como no es la amplexación normal, sino esta es una disarmonía, pues imagínate cómo va a estar ese pulmón y el corazón arrítmico.
ya tienes un corazón arrítmico. Entonces, con un corazón arrítmico, con un movimiento respiratorio arrítmico, disarmónico. Yo no digo que los pulmones no se expandan, pero necesitamos la caja torácica. No crees que está ahí para nada más porque qué bonito soy. Sí nos protege nuestros órganos del tórax, pero también ayuda a que todas nuestras articulaciones, por eso tienen esa flexibilidad. Recuerda, en el libro de Quirós vas a encontrar de anatomía el tipo de articulaciones que tienen los costillas con los cuerpos vertebrales. Esa leve flexibilidad es algo fisiológico y natural. Sí, o sea, sabemos que no es una diartrodia total como la de un codo o la articulación. Imagínate, la glenumeral es una maravilla. Podemos hacer todo lo que con la pierna no podríamos hacer, ¿eh? O sea, fíjate qué movimiento tiene, pero tú ves la glenoides. La glenoides, obviamente, pues está prácticamente abierta la cavidad glenoidea ante la cabeza del húmero, más no así la del acetábulo, sí, que tiene bien sostenida la cabeza del fémur, porque pues los miembros pélvicos tienen una función y los miembros torácicos tienen otra función. Sí, nosotros somos bípedos, o sea, no somos cuadrúpedos. Eso se lo dejamos no sé, a todos los africanos, o sea, animales africanos, los leones, los toros, los hipopótamos, las jirafas, los perros. Esos son cuadrúpedos. Nosotros los humanos, sí, somos bípedos. Entonces, en el momento en que dejamos nuestras manos libres y ya no nos tuvimos que sostener según la evolución filogenética, pues entonces el humano ya puede cazar, ya puede pelear, ya puede recoger una manzana, así como Eva, que se comió la manzana del árbol, porque pues fue y la arrancó, me imagino, ¿no? Según la historia del Génesis y todos ahí, ya aquí estamos en la tierra, no estamos en el paraíso, ¿verdad? Estudiando con el Marichalal, pues ya ni modo, el pecado original. Bueno, esa es una leyenda, bueno, pues si eres creyente, pues tú crees en eso. Pero tiene mucho que ver. Imagínate, pues las costillas tienen una función, a tal manera que las costillas para fusionarse o unirse al esternón tienen cartílagos costales con cierta flexibilidad gracias a la ampliación y ampliación. Y no todas las costillas tienen la misma dirección perpendicular. Hay unas que tienen más angulación, como las más inferiores en relación a las superiores, porque todo tiene una armonía. Pero si yo tengo un tórax inestable donde tengo 8 fracturas de un lado y 7 del otro, pues ¿cómo va a estar aquello? Imagínate un piano pero desordenado. Obviamente no es una pieza de Mozart, ¿verdad? Aquello, tus signos vitales se van a ir se va a morir la paciente. Para empezar, ¿qué hacen entonces? Tienen que fijar los arcos costales para que vuelva esa armonía. Pero si yo no tengo el sistema cardiovascular bien, porque tengo esa disarmonía, aunque haya operado el cráneo y aunque no tenga otras lesiones que vayan a poner en peligro la vida de una persona, se te va a morir el paciente. En Radiopaedia pueden ver ustedes, chequenlo, acuérdense que hay que traducirlo con Google, para que vean cómo se llama el tema de tórax inestable o en un libro de cirugía. Aquí las operan y se les ponen placas de titanio, hasta donde yo sé los cirujanos de emergencias y urgencias de aquí de la villa son cirujanos generales que están entrenados, no son subespecialidad, pero están entrenados en todo lo que es el trauma quirúrgico, sobre todo tórax-abdomen, ¿sí? Y ellos piden placas de titanio que valen muy caras para poder unir todas las costillas y tengas una armonía en el movimiento de ampliación y ampliación, ¿sí? Y esa armonía te va a producir que tu corazón regrese al ritmo. Pero es difícil, o sea, muchos se mueren, la verdad, muchos se mueren, mija. O sea, la medicina es maravillosa, pero pues tienes que tener todo a la mano. Y pues seguimos viviendo en México. Miren, muchachos, por ejemplo, es un ejemplo que yo doy. Tú puedes leer muchos artículos, doctora. Aquí hay muchos artículos que la gente puede leer. Y eso te lo digo porque yo ingresé a la carrera de medicina en 1979. Imagínate. Tenía 16 años. Pero en ese tiempo no se me iba a prender el foco como ahora, porque como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Digo, para empezar. O sea, no por ser el diablo significa que eres el terror total. Entre más años tiene el diablo, pues más colmilludo es. Y muchos artículos, doctora, pues dicen la verdad. Están demostrando decir la verdad. El asunto es que hay cosas en la práctica que no funcionan en países tercermundistas como el nuestro, doctores. ¿Sí? Y entonces tú tienes que seguir
los cánones más antiguos, porque tú me puedes decir, no, es que no opero a este fulano hasta que primero hagan esto y hagan lo otro. Pero hay que operar, o sea, hay cosas que hay que operarlas porque este es el país México. Y en México, en nuestros hospitales, cuando ingresa un paciente aquí, no solamente tiene las bacterias de la comunidad, que son las de la calle, la que agarraste en el metro, en la parada del camión, porque besaste a tu novio o a tu novia, o porque le pusiste el cuerno con otra persona y te pegó un bicho. No estamos hablando de los de la comunidad, que como que era un bicho de la comunidad, pues ahí lo controlas con una cefalosporina. No, ingresa a nuestro hospital y aquí hay nosocomiales bien bravos, bien resistentes a los antibióticos comunes, doctora. Entonces, imagínate, llega inmunocomprometido porque ya es un trauma, ya está afectadísimo. Y luego, bichos de la calle, bichos de aquí. Ahí te lo dejo, Tania. Hay cosas que nada más los que son quirúrgicos lo tienen. Yo no soy cirujano, yo soy médico radiólogo, pero hay cosas que los cirujanos nomás hacen ellos, ¿sí me entiendes? Y lo tienen que hacer y le tienen que entrar porque para eso están entrenados. Aquí cada especialidad tiene un entrenamiento y todas se respetan. Si tú vas a ser dermatóloga, se respeta tu especialidad. Si tú vas a ser cirujana plástica, se respeta tu especialidad. Si vas a ser neumólogo, neurocirujano. Por eso, la suma de todas las especialidades ayudan al mejor actuar y al mejor atender y tener un mejor servicio hospitalario, ¿sí? Pero hay cosas que una especialidad puede hacer, pero la otra no la puede hacer. ¿Sí me entiendes? Y entonces, trabajar en conjunto, por ejemplo, en este paciente, imagínate, en este hospital, cirugía general, fija las costillas, eso no lo hace ortopedia, ¿eh? Eso no lo hace ortopedia, eso lo hace cirugía general. Fijar costillas, si estamos hablando de un hueso, las costillas son huesos, ¿sí? Entonces, eso, imagínate, operar cráneo y que el paciente tenga un hematoma en cráneo es neurocirugía. Fíjate nada más. Ahora, fijar pelvis, fémures, tibias, peroné, ortopedia. Sí, ahora, los tres especialidades juntas trabajan en conjunto. Los de radiología hacemos los estudios, todo lo que se vio o lo que no se vio, se diga más y veamos y detectemos más cosas de las que tiene el paciente, pero aquí entró primero por el servicio de urgencias, observa, o por un triage, pero tuvo que entrar a quirófano y ahí hay anestesiólogos. Y luego de ahí pasarlo a la terapia intensiva. ¿Cuántas especialidades están interviniendo, doctora? Somos muchísimos. ¿Y por qué hay especialidades, doctora? Porque no tenemos la capacidad de actuar en todo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que trabajar en equipo. Yo no digo que en la práctica médica no tengamos diferencias, discusiones, problemas o pleitos. Pero siempre lo mejor y más recomendable, si tú eres un especialista, si tú como especialidad te tienes que intervenir con otra especialidad, lo tienes que hacer. Mira, ejemplo, llega un paciente a las urgencias y tú estás tú eres la otorrino, aquí a la doctora que veo, Sofía Ordóñez. Imagínate que tú eres la otorrino y llega un paciente de urgencia así, con hemorragia nasal. Pero el médico, en vez de tomar los signos vitales o fijarse en los signos vitales, mandó llamar al otorrino porque tenemos otorrinos, la doctora Sofía Ordóñez es nuestro otorrino, pues que venga el otorrino a revisar qué pedo hay arriba. Entonces, pues tú llegas fastidiada porque acabas de salir de 2 cirugías, imagínate, pero ahí vas porque eres el único otorrino. Y resulta que el paciente, nadie detectó que tiene una hipertensión arterial sistémica no controlada. Y entonces, pues el otorrino dice, pues es que no es ningún tumor, no es nada mío. Controla la presión arterial y deja de tener sangrado nasal abundante. ¿Qué pasa? Somos un conjunto de todas las especialidades y todas trabajamos en equipo. Trabajar en equipo funciona muy bien en beneficio de nuestros pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Y te puedo poner un montón de ejemplos que los vas a vivir tú y todos los compañeros. Si yo llego a ser un anciano de 100 años y se acuerdan de mí, pues vas a ver tú que cuando estés ahí cincuentona, vas a andar, ¿qué pedo? A ver, ¿qué tiene esto? Y vamos, tú otorrino al otro, pues hay que trabajar en conjunto. Esto no somos una comunidad aislada, para que me entiendan, ¿sí? En conjunto y nada de que yo me creo más, porque una especialidad hace una cosa y otra especialidad hace otra cosa, y todos sumados formamos un buen equipo. Cuando todos somos inteligentes y no anteponemos nuestra vanidad.
Recuerda que la película El abogado del diablo, que hizo el Keanu Reeves hace muchos años, el Keanu Reeves que hizo el Constantine, sí, hay una película a finales de los 90 que la hizo con no fue Robert De Niro, fue el otro actor que tiene nombre italiano, pero no se me fue muy famoso, se llama El abogado del diablo. ¿Y cuál es el pecado más grande de la tierra? Pues la vanidad. Es que yo soy el mejor médico y yo lo sé todo. No, aquí nadie sabe más que el otro. Eso te lo puedo asegurar. Sí, bueno, avanzamos. Porque pues eso es estar estudiando filosofía médica. Bueno. ¿Qué sigue aquí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos otra plática avanzada o aquí nos quedamos? No, doctor, le había mandado mensaje para que nos dijera el tema que seguía, porque somos el equipo que va a hacer. Tórax casi prácticamente lo terminamos, ¿no? Creo que sí. Ok, entonces podemos avanzar, muchachos, si quieren ustedes con, dentro de lo que es la rotación, ¿qué les parece? ¿Qué quieren ver? ¿Sistema nervioso central o quieren ver abdomen? Ustedes me dicen. No, yo voy a estar con ustedes todo el semestre, pero necesito que me digan, ¿qué quieren ver? Algo que les sirva. Yo pienso que son esas dos partes. Ok, entonces, el próximo es lectura de radiografía de abdomen, por favor, ultrasonido de abdomen y tomografía computada de abdomen. Primero vamos a ver anatomía. ¿Perfecto? Y nos vemos entonces, ¿cuándo? El martes. Ok. Nos vemos el martes, por favor. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bye, Gracias. cuídense.